Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Por obligación me toca conversar nuevamente sobre el tema haitiano, debido a que la situación interna en el país vecino cada día es más grave. No hay elementos que permitan que pueda haber un intercambio para normalizar los vínculos entre los dos países que se encuentran en un momento muy difícil. A pesar por una sencilla razón, y es que en Haití no hay un interlocutor válido que permita al gobierno dominicano sentarse a una mesa para discutir los problemas de la frontera, que hoy constituyen uno de los principales problemas que tiene el país. Yo creo que además del problema muy grave que significa una inmigración descontrolada, creciente, ilegal por cierto, que ya ha superado la capacidad que tiene la República Dominicana para asimilarla, es decir, para absorberla, y que ha estado creando situaciones muy difíciles que desmejoran los esfuerzos del gobierno para mejorar la calidad de los servicios que el gobierno presta a la sociedad dominicana. Primero, la competencia desleal en el ámbito laboral. Todo el mundo sabe que hay un desplazamiento de mano de obra que tiene repercusiones de carácter social y político en la República Dominicana necesariamente, que además está perturbando las relaciones entre los dos países y que no ha sido siempre las ideales, ¿no?, a través de nuestra historia, pero también han estado transformando y afectando hábitos y tradiciones dominicanas muy importantes. Yo he hablado de eso en diferentes oportunidades. Ahora, con los últimos acontecimientos, es evidente que hay un empeoramiento de la situación que se refleja en las tensiones en la frontera. Y tiene que ser así porque es el vínculo o es la línea imaginaria, si se quiere, que divide a los dos países y a través de la cual la República Dominicana puede, en algún momento dado, si se lo propone realmente con fortaleza y con decisión, controlar ese éxodo ilegal masivo y creciente que está creando una situación muy difícil aquí al interno del país. Ahora bien, en la medida en que crece esa tensión en la frontera por la situación interna en Haití, incontrolable, porque no hay un gobierno fuerte que pueda ponerle coto a lo que allí está ocurriendo, es evidente que se necesita más sangre fría de este lado de la frontera y que se necesita que haya inteligencia suficiente para evitar que ese agravamiento de las tensiones en la frontera como consecuencia directa de la situación que se está viviendo en Haití no repercuta evidentemente en las relaciones entre los dos países, que termine realmente con un rompimiento de vínculos que pueda crear una situación de tensión mucho más peligrosa todavía. De manera pues que yo creo que ha llegado el momento de que el gobierno tiene la obligación, y yo creo que está en eso actuando correctamente, ha estado fortaleciendo la situación de este lado de la frontera, aumentando la vigilancia militar en esa zona. Y es evidente que eso es el único, por el momento, el único control efectivo que tenemos nosotros para evitar o para detener un éxodo que, en la medida en que se agrava la situación interna en Haití, puede ir indiscutiblemente en aumento, y eso es un costo muy alto económico y social para la República Dominicana. Vamos a seguir hablando del tema cuando regresemos después de una breve pausa. ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vámonos. El conflicto bélico se extiende ya por tercer mes. El gobierno local sigue pidiendo ayuda. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around.
Bien, estamos de vuelta en nuestro espacio del escritorio de Miguel Guerrero y voy a continuar con el tema haitiano, haciendo un poco de historia, porque tenemos que conocer nuestros antecedentes históricos para poder evaluar el presente y formular planes para el futuro. Esa es una realidad indiscutible. Las tensiones en la frontera hoy en día por la situación interna de Haití es probablemente la más crítica que hayamos padecido como vecinos desde 1963, durante la breve administración de solo 7 meses del profesor Juan Bosch, que fue derrocado el 25 de septiembre de 1963 por un golpe cívico-militar, un golpe incruento, porque realmente, a pesar de que 2 años después derivó en una guerra civil, un contragolpe que llevó a una guerra civil y produjo como consecuencia de ello una intervención americana, en esa oportunidad, entre abril y mayo del 63 y luego en el 23 y 24 de septiembre, días antes del derrocamiento de Bosch, se produjeron en la frontera y en las relaciones dominico-haitianas una situación que no se había dado nunca antes en la historia bilateral de nuestros países. E incluso estuvimos a un tris realmente de que se produjera una confrontación bélica entre los dos países. En ese entonces gobernaba Haití una dictadura muy cruenta, muy feroz, que era la de Jean-Claude Duvalier, mejor conocido como Papa Doc, que en un momento dado, por lo que creía que era una conspiración interna en Haití para asesinar o secuestrar a sus 2 hijos, Jean-Claude Duvalier, que luego lo sustituyó como presidente vitalicio, y Simón, que era su hija mayor, en un intento de secuestro, él pensó que había todo eso, era una treta o parte de una conspiración para derrocar el gobierno. Y entonces entendía que el jefe de esa conspiración o uno de los responsables de esa conspiración era un teniente de apellido Benoit que estaba exiliado desde días antes en la embajada dominicana junto a alrededor de 15 o 17 ciudadanos haitianos adicionales. Entonces el presidente Duvalier ordenó la ocupación violenta de la embajada dominicana y eso provocó una situación muy engorrosa y llegó a provocar que el presidente Bosch ordenara a las Fuerzas Armadas que bombardearan el Palacio Presidencial de Haití. Naturalmente eso no ocurrió, pero las tensiones alcanzaron su máximo nivel. Y yo temo que a pesar de que en este momento en Haití no hay un gobierno realmente fuerte que sea capaz de crear una situación de enojo o de rivalidad con el gobierno dominicano que conduzca a una situación similar, afortunadamente eso no es posible, pero el mismo caos reinante en Haití, la falta de un gobierno fuerte que sea capaz de controlar el caos que allí reina, el predominio de bandas y de delincuentes y de bandas armadas muy bien dotadas de armas modernísimas, armas de guerra, evidentemente crea una situación o un peligro muy similar. Porque si el gobierno haitiano no tiene el control sobre esos grupos, es muy difícil que el gobierno pueda controlar lo que ocurra del otro lado de la frontera, es decir, el gobierno dominicano. Entonces, eso hace necesario, como le decía en el segmento anterior, la importancia que tendría, por ejemplo, que el gobierno fortaleciera este lado de la frontera con el mayor número de tropas posible, sin que eso signifique una provocación para el vecino estado, pero que a la vez sirva como una protección para la eventualidad de que un caos definitivo o difícil de controlar en el vecino Haití produzca una avalancha de inmigrantes violentas a cierta parte de la isla, porque crearía una situación muy enojosa y pondría al gobierno dominicano y a la República Dominicana ante un enojoso y difícil dilema. ¿Qué hacer? ¿Permitirle la entrada o evitar por la fuerza que esa inmigración que pudiera producirse, como ya ha ocurrido en otros países y sigue ocurriendo en la República Dominicana, aunque de una manera no violenta? Es decir, ¿qué hacer en ese caso? Yo creo que esa es una situación que queda, no parece muy probable en este momento, pero no la podemos descartar por completo, y esa es una situación para la que tenemos que prepararnos porque en algún momento pudiera desgraciadamente producirse. Vamos a hacer otra pausa y regresamos con más sobre el tema haitiano.
Bien, estamos de vuelta en el programa, nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Voy a seguir conversando sobre el tema haitiano, pero me quiero referir en esta oportunidad al tema de la salud. Bueno, las autoridades dominicanas han confirmado que se han producido algunos casos muy peligrosos o casos muy lamentables de cólera en el vecino haitiano. Ya tuvimos un caso similar en Haití a raíz del temblor del 2010 que provocó más de 200.000 muertos en Haití, uno de los temblores más lamentables en toda la historia de este continente. Y además se produjo una epidemia de cólera aparentemente atribuida a la presencia allí de soldados de Nepal que formaban parte de una guarnición de las Naciones Unidas que estaba estacionada allí en Haití desde hace algún tiempo para controlar la situación a falta de un gobierno fuerte que pudiera hacer ese trabajo en la República de Haití. Bueno, la aparición de un caso de cólera en Haití plantea un problema muy serio a la República Dominicana por la inmigración ilegal e incontrolable que existe de aquella parte hacia esta en la isla. Y eso puede crear, y por eso es muy loable el hecho de que aparentemente las autoridades de salud pública de la República Dominicana han reaccionado tempranamente y han creado lo que se llama un cordón sanitario o intentan crear un cordón sanitario para evitar que esa enfermedad traspase la frontera, se establezca en la República Dominicana a través de algún inmigrante que esté ya contagiado de esa enfermedad. De manera pues que yo creo que ese es otro problema que se agrega desgraciadamente al tema de las tensiones reinantes en Haití, que han puesto a la República Dominicana, por razones obligatorias, a un estado de tensión, una situación de tensión para evitar que el desorden que reina en el vecino estado contagie la tranquilidad del pueblo dominicano. Bueno, ha sido todo por hoy. Espero seguir conversando con ustedes sobre estos temas y muchos otros de su interés. Será hasta la próxima.